Buenas noches para todos. Continuando con nuestros videotutoriales, realizaré el ejercicio número 2, el cual corresponde al condicional simple. Como les expliqué en el video anterior, este sí lo vamos a desarrollar en PCInt y también lo vamos a desarrollar en DevC++. Bueno, entonces comencemos. Vuelvo y repito, tenemos que leer muy bien qué es lo que nos están pidiendo para realizar este ejercicio. Entonces, lo leo completo. Se realiza un examen con N preguntas y se desea saber si el alumno aprobó o no el examen con base en las respuestas correctas que obtuvo. El examen se aprueba con el 60% de las respuestas correctas. Entonces, ¿qué nos están solicitando en este programa? Que se va a poder digitar un número N de preguntas que tiene el examen, puede ser 10, 20, 25, 50, bueno, no importa. Y también se va a poder digitar cuántas respuestas correctas obtuvo pues la persona que lo presentó. Con referente a eso, pues se podrá saber si aprobó o no aprobó el examen. Entonces, analicemos qué serán entradas. Vamos a comenzar a hacerlo de nuevo en PCInt. Entonces, recuerden que para que PCInt funcione, debemos colocarle un título a nuestro algoritmo. En este caso le voy a poner ejercicio 2. De acuerdo, aquí me arroja un error porque no lo había separado. Bueno, entonces igual vamos a hacer nuestra planeación, pero esta vez la voy a hacer en el archivo en Word, después la voy a hacer de nuevo en DevC++. Entonces la planeación que vamos a tener, nuestras inputs, que corresponden entonces a el número de preguntas. Entonces va a ser el número de preguntas del examen y dice si se saber si no aprobó o no el examen con base en las respuestas correctas. Entonces vamos a tener acá número, aquí abreviamos número de respuestas correctas. Listo. Esas serán nuestras entradas del sistema. Vamos a tener un proceso, en este caso, ¿cuál será? Pues calcular la aprobación del examen de acuerdo al número de preguntas correctas. ¿Listo? Entonces esa sería una fórmula muy sencilla, ¿sí? Entonces la fórmula sería, podemos tener el número de preguntas aprobadas sobre el número de preguntas del examen, ¿de acuerdo? Eso nos va a dar un porcentaje. Y vamos a tener las salidas. En este caso, ¿cuál sería la salida? Si aprobó el examen con el porcentaje de aprobación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces quiero que entendamos de nuevo. En las entradas vamos a tener 2, el número de preguntas, vamos a tener el número de respuestas correctas. El proceso es que dependiendo de estos dos números me calcule, ¿sí?, la aprobación o no del examen. Y la salida, pues el programa dirá si aprobó en este caso. No me está diciendo si aprobó o reprobó, simplemente me está diciendo si aprueba, ¿de acuerdo? Por eso coloco si aprobó el examen, no si lo reprobó. Quiero que tengamos claro eso. Bueno, entonces vamos a PCInt primero. Entonces recordemos,
Para poder inicializar variables, lo que vamos a hacer es definir. Vamos a definir una variable. Entonces le voy a colocar n, donde n va a corresponder al número de preguntas del examen. Recuerden que aquí es definir n como PSI me da una ayuda y me dice las cuatro clases de variables que puedo tener: carácter, entero, lógico y real. En este caso lo voy a colocar como entero, porque pues el número de preguntas va a ser entero, no va a tener 5.2 preguntas, 8.4, tengo preguntas enteras. Correcto. Definir, vamos a definir la siguiente variable, vamos a poner número de preguntas aprobadas, con abreviatura, también como entero. ¿Por qué? Porque en este caso va a ser unas respuestas donde no puede tener la mitad del punto o un cuarto de punto, sino va a tener el punto completo o no lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces va a ser entero. Entonces, comencemos. Vamos a decirle al usuario, vamos a decir aquí, escribir. Recuerden que escribir es el análogo de print, pero vamos a decir escribir. Entonces, digite el número. Vamos a ver si PSI nos presenta el problema que nos presentó en el video anterior de C++ con las tildes. Si no, pues lo podemos dejar de esta manera. Digite el número de preguntas totales del examen. Correcto. Cerramos comillas. Recordemos que eso es lo que va a ver el usuario en pantalla. Ahora debemos guardar eso que digita el usuario en una variable. En PSInt, recordemos que es con la palabra leer. ¿En dónde la vamos a leer? En n, porque esa fue la variable que asignamos para el número de preguntas. Ok. Ya tenemos capturado acá con leer, ¿sí? Tenemos capturado lo que digitó el usuario, ¿sí? El número de preguntas totales. Vamos a de nuevo ahora a solicitar, escribir. Vamos ahora a decir que digite. Entonces, digite el número de preguntas acertadas o correctas. Entonces, cada uno lo coloca como quiera. Recuerden punto y coma. ¿Y dónde vamos a guardar ese valor? Lo vamos a guardar en la variable número de preguntas aprobadas. Ok. Entonces, vamos a decir, ¿sí?, que la respuesta, ¿sí?, respuesta o el porcentaje, voy a poner aquí porcentaje, ¿sí?, de aprobación va a ser igual a ¿qué? Al número de preguntas aprobadas sobre el número total de preguntas. Pero entonces, si se dan cuenta, en esta fórmula tengo una nueva variable que se llama porcentaje. Esa variable no la he definido, entonces tendré que definirla en mi parte inicial. Entonces vamos a colocar definir porcentaje. Vamos a colar como, en este caso lo voy a colocar real. ¿Por qué real? Porque si tenemos una división, la división no siempre va a ser entera. Entonces podemos tener una división donde no hay decimales y eso va a influenciar en la respuesta si aprobó o no este examen. Entonces va a ser como real, ¿de acuerdo? Al ser una división. ¿Qué le vamos a decir ahora al usuario? Aquí es muy importante, aquí es donde vamos a tener una decisión. ¿Por qué? El ejercicio es claro, el decirme que el examen se aprueba con un 60%, me está diciendo que hay una condición, ¿sí? Entonces, por esos resultados de aprobación por encima del 60%, bueno, igual o superior al 60%,
entonces aprobó el examen y por debajo lo reprobó. Entonces, vamos a hacer un condicional. Recordemos que un pseudocódigo se da con la palabra sí. Vamos con la condición. Igual aquí me ayuda PSIN, por si no recuerdo qué debo hacer. Me dice condición. Es una expresión lógica. No olvidemos que los si o los if en código me van a devolver dos clases de respuestas. Una respuesta true o verdadero o una respuesta false o falsa. Entonces, por eso es una expresión lógica. O es verdadero o es falso. No tengo más. Vamos a decir sí que porcentaje, en este caso, que va a ser mi operación matemática, es mayor, ojo, o igual a ¿cuánto? A 0.6, porque estoy haciendo una división máximo donde puedo tener cuántos. Ejemplo, tengo 10 preguntas y en las 10 las tuve acertadas todas. Voy a tener 10 sobre 10, me va a haber 1. Quiere decir que el valor máximo que puedo tener va a ser 1. Entonces vamos a decir 0.6 que corresponde al 60%. Vamos a decir entonces, eso solamente es el segundo código. Recuerden, si condición entonces quiere decir que va a hacer algo ahí en ese entonces. Cuando después de que le doy intro, el mismo me coloca un fin sí. Quiere decir que vamos a entrar a esta condición, ¿de acuerdo? Lo que sea verdadero, los valores iguales o superiores a 0.6 va a entrar al sí. Esto pues, este fin sí es como si fueran las llaves en lenguaje. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Escribir. Si eso es cierto, le vamos a escribir. Entonces, el examen fue aprobado. ¿Sí? Con un, no sé, porcentaje de, vamos a dar 2 puntos, vamos a un espacio y vamos a darle una coma y decimos qué variable queremos mostrar. Pues en este caso va a ser porcentaje. Entonces va a ser porcentaje, pero importantísimo acá, como me la está dando con valores máximos de 0 a 1, voy a multiplicarla por 100. ¿Para qué? Para que me entregue entonces un porcentaje de 0 a 100% total. Ok, listo. No es más en el pseudocódigo, no nos están pidiendo más en este programa, entonces vamos a correrlo. Vamos a ver cómo se nos presenta. Dice, digite el número de preguntas totales del examen. Perfecto, lo tenemos acá, vamos a decir que tiene 25 preguntas. Y me dice que digite el número de preguntas acertadas. Esa persona, quien lo hizo, acertó en 21 preguntas. Entonces, revisemos. Revisemos entonces el resultado y me dice que el examen fue aprobado con un porcentaje de 84% en este caso. Revisemos otro. Entonces me va a decir, tuvo 25, son preguntas y vamos a tener acertadas 20. Entonces vamos a tener un porcentaje del 80%. Miremos a ver si nos da algún decimal, ya que aquí lo tenemos como real. Entonces vamos a tener que son 25 preguntas, solamente acertó a 18 y me dice que tiene un 72%. ¿De acuerdo? Quiero revisar entonces aquí el diagrama de flujo. Recuerdo que PSI nos da esa ayuda. Revisémoslo. Entonces tenemos el inicio, definimos las 3 variables, le pedimos al usuario un número, lo guardamos, le pedimos otro número, lo guardamos,
Hacemos una fórmula donde es preguntas acertadas sobre preguntas totales y tenemos un condicional. Decimos porcentaje. Si lo que tenemos acá es mayor o igual a 0,6, el examen fue aprobado, correcto, y se acaba el proceso. Si no, no nos va a decir nada. Entonces revisemos si eso es cierto. Entonces de nuevo, vamos, quiero que me dé un decimal, tengo 21 preguntas, de las 21 preguntas tuve exactamente 19, me está dando un 90.47%, sí, entonces se está tomando efectivamente porcentaje como un valor real. Ahora revisemos qué pasa si no lo aprueba, si es por debajo de ese promedio. Entonces, revisemos, vamos a decir que tenemos 20 preguntas, de esas 20 preguntas pues solo tuvo 2 bien, no alcanza a completar el 60%, entonces me dice ejecución finalizada. Ni siquiera me muestra un string, ¿de acuerdo? Nada para el usuario, porque lo tenemos aquí. Entonces, condicional simple, ¿qué quiere decir? Que simplemente vamos a tener un if, si eso llega a ser cierto, entra acá, si no es cierto, pues simplemente acaba el proceso, como lo pudimos observar en el diagrama de flujo, que eso es un condicional simple, solamente va a ser instrucciones en el momento que sea cierta la condición. De lo contrario, no lo va a hacer. Aprovechemos este ejercicio para ver el else o el si no. ¿Qué pasa si es no? Que también me haga una condición. Entonces aprovechemos el ejercicio para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a escribir acá la palabra, perdón, si no. ¿De acuerdo? Si no, ¿qué pasa si no? Si eso no es cierto. ¿De acuerdo? Si eso no es cierto. Aquí tenemos una ayuda. Si de pronto también no se acuerdan cómo se escribe, pues Pseint tiene una gran ventaja. Voy a hacerlo acá de abajo. Voy a dar Enter. Si alguno no se acuerda, pues simplemente, mira, venimos a esta ayuda. La parte derecha, entonces decimos, necesitamos un sí, entonces. Él simplemente me va a decir si expresión, entonces acciones por verdadero, si no, acciones en falso. ¿De acuerdo? Fin sí y se acaba. Entonces, esa es nuestra ayuda. En dado caso que no recordemos bien cómo se hace en pseudocódigo. Entonces, aquí se me fue, como se me da un espacio más. Entonces, tengo un fin sí de más y no lo queremos tener de esta manera. Entonces, dentro del sí no le vamos a decir ahora que haga algo. Queremos que haga algo. ¿De acuerdo? Entonces, es lógico que si esto no es cierto, ¿fue por qué? Porque tenemos un porcentaje por debajo del 0,6. Simplemente le vamos a decir al usuario examen reprobado. Cerramos mis comillas y le damos punto y coma. Entonces, miren lo lógico que es esto. Si llega a ser cierto, quiere decir que el examen lo superó con un porcentaje que lo calculamos con esta fórmula. Si no llega a ser cierto, simplemente es porque el porcentaje es menor, el valor fue por debajo de 0,6, vamos a decir examen reprobado, quedó mal escrito. Reprobado, fin sí, entonces revisemos de nuevo nuestro diagrama de flujo y vemos cuáles son las variantes. Y miren, ahora ya el no simplemente es al fin del proceso, si no me dice examen reprobado, ¿de acuerdo? Ya podemos ver el sí y el sí no, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos condiciones. Revisemos ahora entonces nuestro código, cómo va a ser, volvemos. Tiene 20 preguntas, de las cuales volvió a tener las dos, solamente dos bien. ¿Qué me va a decir? El examen fue reprobado, ¿de acuerdo? Pero si tuvo más del 60% de 20 preguntas, estamos hablando por encima de 12, tiene 13 preguntas, entonces decimos que pasó con un 65% y fue aprobado.
¿de acuerdo? Entonces hasta aquí sería con pcint. Ahora sería verlo en dep C++. Bueno, muchachos, entonces retornando, vamos a hacerlo en dep C++. Vamos a abrir entonces el programa, archivo nuevo, código fuente, y vamos a comenzar. Entonces, decimos que numeral include, vamos a tener stdio.h. Entonces, como en el video pasado, vamos a colocar las mismas dos, que sería stdio y cono.h. Vamos a comenzar con nuestro programa principal. Recuerden que siempre que aparezca la palabra main, sea in main, void main, quiere decir que es el programa principal, ¿sí?, de ese código en C. Entonces abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Bueno, entonces vamos a tratar de traducir. No es que sea literalmente, pero lo que tenemos en uno y lo que tenemos en el otro. Entonces, esto que dice proceso ejercicio 2 corresponde a lo que acabé de hacer. Entonces, definir, tenemos n como entero, npa como entero y porcentaje como real. Sería nuestra declaración de variables. Entonces, tenemos int n, número de preguntas aprobado, corresponde a eso, y punto y coma. Acá declarar las dos variables de tipo entero. Ahora real, recuerda que es float o flotante, que va a ser porcentaje. Listo, declaramos nuestras variables. ¿Qué más hicimos en pcint? Le dijimos al usuario que digitara el número de preguntas totales, las guardamos, digite el número de preguntas acertadas y las guardamos. Vamos a hacer lo mismo C. Entonces tenemos printf, entonces digite número de preguntas. Aquí no coloco la tilde porque recuerden el error, ¿sí?, que nos pasó en el video pasado. Si el número de preguntas totales del examen. Listo, punto y coma. Ahora vamos a guardarlo. Scanf, entonces de nuevo les recuerdo, comillas, tipo de variable sería porcentaje, tenemos de tipo entero. Mírenlo porque vamos acá a guardar en n. Entonces, tipo entero va a ser porcentaje de, coma, ¿en dónde la vamos a guardar? Sería ampersand en la variable n. Entonces sería punto y coma. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a pedirle al usuario que digite el número de preguntas acertadas o correctas, como le queramos. Preguntas correctas. Que quede un poco diferente. Punto y coma. Y lo mismo. Ahora tenemos que guardarlo en alguna variable. Vamos a decir porcentaje de, sigue siendo porcentaje de porque declaré npa como entero, coma, porcentaje, ampersand, npa se va a guardar ahí. Punto y coma, listo, ya las tenemos capturadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Si queremos, voy a hacer acá un print f simplemente porque quiero ver las variables que se esté capturando. Entonces vamos a decir porcentaje de, correcto, porcentaje de, recuerden que lo que está en comillas le estoy diciendo que me muestre acá una variable y aquí que me muestre la otra, y a continuación le voy a decir cuáles, que me muestre n seguido de npa, que le estoy diciendo que me muestre en este primer porcentaje de lo que se digitó en n y en el segundo, en ese orden, lo que se digitó en npa. Le damos catch para que no se nos cierre, punto y coma, y lo vamos a correr. Recuerden que lo primero que hacer es compilar. No lo he guardado, entonces voy a decir guardar como. Este fue el ejercicio que hicimos en el primer video. Soy condicional simple. Le vamos a colocar
ejercicio, el mismo nombre del otro, ejercicio 2. Vamos a guardar. Perfecto. Entonces le damos compilar para revisar que no existan errores de código o digitación. Me dice que perfecto, que no tenemos errores. Ahora lo vamos a ejecutar. Me dice digita el número total de preguntas totales del examen. 20 preguntas. Digita el número de correctas. Tuvo 10 correctas. Miren lo que les está diciendo. Me muestra primero acá el 20 y después me muestra aquí el 10 en ese orden, ¿de acuerdo? Quiere decir que me está capturando bien lo que el usuario digita. Bueno, esto simplemente será como para revisar que estuviera bien. Después de capturar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra fórmula, porcentaje va a ser igual a, tenemos número de preguntas aprobadas sobre n, punto y coma. Si se dan cuenta es lo mismo que tenemos aquí en pcint. Y ahora vamos a hacer nuestro condicional. Lo hacemos primero con el sí y después con el sí y no. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. Bueno, aquí lo que hice fue comentar esto, pero prefiero borrarlo. Entonces vamos a decir sí, así sea el condicional, paréntesis, la variable comparar, porcentaje, exactamente igual, es mayor o igual a 0.6. A diferencia de pcint, es que acá le colocamos entonces, aquí no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y algo que se me olvidó decirles en pcint, lo que es cuando estoy dando un condicional no lleva punto y coma, no lo lleva, solamente las instrucciones. Vamos a decir abrimos y cerramos, eso quiere decir que lo que va a ser el condicional si es verdadera esta condición. Entonces, lo mismo, print f, vamos entonces con el stream, como fue que le coloqué acá. El examen fue aprobado con un porcentaje de, entonces el examen fue aprobado con un porcentaje de, recuerden que acá, como lo hicimos en la prueba, tenemos que colocar donde queremos mostrar la variable y el tipo de dato que queremos mostrar. Entonces vamos a decir porcentaje de, no, perdón, porque vamos a mostrar el porcentaje y porcentaje de tipo flotante. Sería porcentaje F, ¿de acuerdo? Y le voy a añadir el carácter porcentaje. No quiero que se confundan, aquí es donde va a mostrar la variable y acá simplemente le voy a agregar para que me salga por pantalla el examen fue aprobado con un porcentaje 20 y por ciento, ¿de acuerdo? Coma, ¿cuál es la que queremos mostrar? Porcentaje, recordemos que la tenemos que multiplicar por 100 para que no me la muestre solo de 0 a 1. Como esto es una instrucción, debo llevar punto y coma. Listo. Entonces tenemos el if simple. Vamos de nuevo a correr el programa. Me dice que tengo un error. Dice que la función int, esto lo hice a propósito porque, ¿qué pasa? En pcint funcionó y no arrojó ningún error, ¿de acuerdo? Tenemos npa sobre n, porcentaje, aquí tenemos porcentaje y no tiene ningún error. Vamos a ver, dice, la función es de int main. Entonces, muy importante lo que voy a hacer, y eso es un nuevo concepto que se va a dar en programación. Esto solo sucede en código, pcint es muy ideal, en pcint funcionan las cosas, pero en código no me va a funcionar, ¿de acuerdo? Voy a esperar que se encuentre, lo voy a volver a compilar, y él me sigue arrojando el error, aquí me dice cuál es el error. ¿Por qué? Porque estoy tratando de mostrar unas variables que declaren enteras en una variable de tipo flotante. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con un cache. Un cache es convertir
un tipo de variable en otra. Entonces, ¿qué voy a hacer para que no tenga este problema? ¿Sí? Quiero que me entiendan una cosa. Lo voy a tratar de colocar. Bueno, hagámoslo aquí mismo. Es muy diferente declarar una variable como 10. Eso sería una variable de tipo int. Y lógicamente, cuando yo lo lleno con 10, pues mi compilador lo va a llenar con 10 o lo va a asignar a 10. Pero si la declaro como float y digito el mismo 10, ese mismo 10 se va a ver de esta manera. ¿De acuerdo? Se ve como 10.0. ¿Qué quiere decir eso? Es el mismo valor de 10, pero puedo trabajar con números de tipo flotante. Si yo trato de hacer esta división, que son dos divisiones enteras, repito, y la guardo en una variable de tipo flotante, me dice que no, porque no tiene el formato. Tendrá que estar este formato. Entonces, ¿cómo hago para convertir este 10 en 10.0? ¿Sí? Convertir este entero en flotante, se utiliza lo que conocemos como un cast. Se llama cast de variables. Repito, convertir de una variable a otra, ¿de acuerdo? Hacer un cast. Entonces, el cast, ¿cómo se va a hacer? Abrimos y cerramos paréntesis y le decimos a qué tipo de variable quiero convertir. En este caso va a ser float. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que me convierta a float todo lo que está a su lado derecho. Quiere decir las dos variables digitadas. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace. Entonces el cast, una variable que era entera, estas dos las estoy convirtiendo en flotante. ¿De acuerdo? Flotante. Si analizamos es lo mismo que declarar false, el float, acá el porcentaje, pero le tengo que colocar entre paréntesis. Eso estoy haciendo un cast de variables. Entonces, miremos si nos sigue arrojando el error o definitivamente ya podemos compilar, correr bien nuestro. Entonces, dice, la función inMain todavía no la está tomando. Si todavía no me está funcionando, entonces vamos a hacer acá, vamos a decir int main. Revisemos a ver si ya podemos trabajar mejor y sin embargo me dice que no. Bueno, voy a revisar bien qué es lo que está pasando y continuamos con el video. Bueno, entonces miren que tenemos un error. Hay que leer todo lo que nos dicen, no solamente es por la función inMain, sino me está diciendo también que porcentaje no fue declarado en el scope. Aquí no dice la palabra porcentaje, no porcentaje. Entonces, está mal escrito. Revisemos ahora y le vamos a dar de nuevo ejecutar. Entonces tenemos porcentaje no es declarado, el scope, ok, listo. Con el cache, entonces revisemos, tenemos 21 preguntas de las cuales correctas fueron 19. Me dice que fue, esa fue aprobada con un porcentaje de el 90 y no me tomó, fue el siguiente porcentaje, entonces vamos a cambiar esto, porque queda un poco diferente. No tengo por qué estar esperando una variable. Entonces le damos así, fue aprobado con 80. Sí, fue aprobado con %, para que quede mucho mejor. Revisemos de nuevo. Entonces, compilar y ejecutar. Nos va a decir que el examen de 21 preguntas. 19 me dice que tiene con el 90%. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces sigamos. Recuerden que para que él me solicite, por lo menos, o le dejo espacio, o le podemos escribir \n para que me las pida en las siguientes líneas y no se vea como todo tan pegado. Entonces veamos acá. Si se dan cuenta, entonces ya editamos, tenemos 21, tenemos 19 y el examen se aprobó con eso. Revisemos si no lo aprobó. Vamos a tener de las mismas 21 preguntas, solamente aprobó, tuvo buena una,
no me va a arrojar nada porque no le he hecho. Entonces aquí es donde vamos a trabajar el else. El else es el análogo, en el caso de nuestro pseudocódigo, el si no, ¿de acuerdo? El si no. Entonces vamos a tener else, le vamos a decir abrir y cerrar. Cuando tengo, esto es importante también, una sola línea de instrucciones en mi if o en mi else, no es necesario abrir y cerrar llaves. Eso es necesario cuando tengo más de una, ¿de acuerdo? De 2 en adelante instrucciones. Pero pues es bueno por orden siempre tenerlo para no confundirnos, ¿de acuerdo? Pero vuelvo y repito, como se tenía aquí una sola instrucción, pues no es necesario colocar esos paréntesis, perdón, esas llaves, pero los vamos a colocar. Entonces tenemos printf, ya sabemos que si no es igual o superior al 0.6%, entonces ¿qué debemos decir? Examen reprobado. Le podemos decir hasta con cuánto, ¿sí? Reprobado. Va a ser lo mejor, entonces, bueno, primero compilemos esto, verifiquemos que está bien. Entonces, de nuevo, tenemos 21 preguntas, teníamos una, dice examen reprobado, perfecto. Pero ¿con cuánto porcentaje? Pues sencillo, entonces le podemos decir con, volvemos a lo mismo, f, porque es de tipo flotante, y le vamos a decir que me muestre cuánto, la variable porcentaje por 100. Ya expliqué varias veces por qué el 100. ¿Listo? Entonces ahora no solo le voy a decir que lo reprobó, sino le voy a decir con cuánto lo reprobó. Entonces ejecutamos y compilamos. Vamos a decir que 21 solamente tuvo una y lo reprobó con un 4.76%. Me falta escribir la palabra aquí por ciento, pero ya sabemos exactamente con cuánto reprobó. ¿Listo? Entonces, muchachos, quiero que con esto quede claro. Voy a hacer rápidamente un resumen porque el video está un poco largo. Tenemos librerías, ¿sí? Tenemos las librerías acá. Tenemos el programa principal. Colocamos nuestras variables enteras, nuestra variable flotante. Le solicitamos al usuario el número de exámenes, el número total de preguntas del examen. Tenemos aquí un \n para que cuando vaya a digitar sea en la siguiente línea. Nos está saliendo muy pegado. La guardamos, ¿sí? Tipo de variable, en dónde, en qué variable. Ahora vamos a solicitar el número de preguntas correctas que tuvo el examen. Volvemos tipo de variable y nombre de la variable. Hacemos un cache porque ya, vuelvo y lo repito, el cache es porque estoy tratando de guardar variables de tipo entero en una flotante, ¿sí? Que es porcentaje. Entonces le hice un cache, que el cache, si yo digito 10, pues si es entera me muestra como el valor 10, si es flotante me lo muestra como 10.0 y se conoce como cache de variables. Vamos a hacer el condicional, donde le decimos al usuario que va a aprobar el examen si lo aprueba con un 60%, un 0.6, ¿sí? Por encima o igual, o lo reprueba si es por debajo del 0.6. Acá le mostramos con cuánto lo aprobó, con cuánto lo reprobó y qué variable multiplicada por 100, porque habíamos dicho que si tiene 21 preguntas, hagámoslo, si tiene 21 preguntas y resulta que tuvo las 21, me dice que con un 100%. Pero si no lo hubiese hecho por 100, pues mostraría con un 1% y eso no sería cierto. ¿De acuerdo? Les recuerdo que por ser una variable flotante, por eso me muestra todos estos decimales. En videos posteriores voy a enseñar cómo mostrar cuántos decimales se pueden ver por pantalla máximo y cuántas cifras significativas. Bueno, con esto dejamos el video ya de condicional simple. Y nuestro tercer video, nuestro tercer ejercicio será el condicional anidado. Espero que lo practiquen. Cualquier duda, por favor, me lo pueden decir en clase o me pueden enviar un correo electrónico. Muchas gracias.